Muy bien. Hoy vamos a tocar lo que viene siendo el análisis de compuertas, ¿ok? Para este análisis de compuertas tenemos nosotros una ecuación con la cual calculamos el caudal. Podemos calcular el caudal que pasa por debajo de una compuerta utilizando esta ecuación. Me parece importante analizar de dónde sale esta ecuación para entender cada término que tiene acá, porque aquí hay algo que hay que tomar muy en cuenta. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que este análisis parte del análisis de Bernoulli. Entonces, sabemos que Bernoulli dice que las energías tienen que ser iguales en un punto 2 y en un punto 1. Vamos a tomar nosotros un punto 1 antes de la compuerta, justito antes, pegadito a la compuerta. 1 va a ser antes de la compuerta y el punto 2 va a ser después de la compuerta, pegadito a la compuerta, pero posterior. Entonces es importante entender que nuestro punto 2 está un poquito más allá de la compuerta, por el otro lado, pero pegadito a esta misma, ¿ya? Este punto de acá lo vamos a llamar H mayúscula y O, ¿ok? HO. Y vamos a tomar un nivel de referencia justo donde está nuestra compuerta, ahí en ese puntito. Y vamos a llamar H inicial. Esta H se refiere a la altura del agua. H en el punto inicial, ¿ok? H en el punto inicial, repito. Entonces, este análisis lo vamos a hacer de forma perpendicular. O sea, sabemos que el agua se debe medir, la altura de agua se debe medir perpendicular al lecho del canal, perpendicular siempre. Nosotros estamos exagerando acá, pero este es un ángulo muy chiquito, muy pequeño. Y va a existir un ángulo entre esta altura, que es perpendicular a nuestro lecho inclinado, con la componente vertical de esta misma altura. Entonces, si nosotros hacemos la relación, sabemos que el coseno es adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es H, justamente esta altura medida que es perpendicular a nuestra. Antes de eso, para definir este gradito, este angulito, se utiliza lo que viene siendo el teorema de las perpendiculares, si mal no me acuerdo. Sabemos que esta altura se está midiendo de forma perpendicular al lecho del canal. Entonces, esto de acá es perpendicular a esta de acá. Y la componente vertical va a ser perpendicular a la horizontal de acá. Es decir, que del lecho del canal vamos a trazar una horizontal y ahí es donde se define nuestro ángulo. Entonces, esta vertical va a estar perpendicular a esa horizontal. Entonces, tenemos que esta va a ser perpendicular a esta de acá y esta va a ser perpendicular a esta otra. Fíjense que ahí es donde está formándose este ángulo y estos dos que se unen, al igual que sus perpendiculares, van a formar el mismo ángulo. Ese es el teorema de las perpendiculares, si mal no me acuerdo su nombre. La cuestión es que acá, para hallar esa componente, sabemos que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente vendría siendo este, porque aquí vamos a analizar este triángulo rectángulo, este de acá, chan, chan y chan. Entonces el adyacente viene siendo el H, que es la perpendicular al lecho. Y la hipotenusa es el H en el punto inicial, H0. Entonces, como es adyacente sobre hipotenusa, podemos despejar H, esta de acá. ¿A qué va a ser igual a H? A el coseno de nuestro ángulo, θ, multiplicado por H en el punto 0. ¿Ok? Entonces ya tenemos esa H. Y sabemos también que el coseno vamos a representarlo con la raíz cuadrada de 1 menos la pendiente del canal elevado al cuadrado.
Entonces, reemplazando este coseno, porque el ángulo no lo tenemos, pero la pendiente sí la tenemos de dato, vamos a tener que este va a ser h en el punto 0 multiplicado por este factor que va a ser el coseno de tita, es raíz cuadrada de 1 menos la pendiente del canal elevado al cuadrado. Dicho eso, vamos a hacer el análisis de Bernoulli. Sabemos que en el análisis de Bernoulli entran tres términos, la presión, el término de velocidad y el de el momento, no, ¿cuál momentum? Sino el potencial, el del nivel de referencia, la altura, medida desde el nivel de referencia. Lo mismo para el punto 2. Entonces, estamos tomando un puntito acá, en el pelo de agua, antes de la compuerta, y estamos tomando un puntito acá en el pelo de agua posterior a la compuerta. Como ambos están en la superficie, vamos a tomar que sus presiones van a ser iguales a 0. Y el término del caudal, la energía por la velocidad, el término de la velocidad, en este punto es un análisis muy parecido al flujo por orificios de Torricelli, ¿ok? Este puntito tiene un área muchísimo más grande que este de acá. Y sabemos que la velocidad es igual a caudal sobre área. Entonces, si este puntito tiene un área mucho más grande que este de acá, este punto está con mucha menor velocidad que esta de acá. ¿Ok? Aquí la velocidad es muy pequeña, comparado con esta de acá que está saliendo recontra rápido. Ustedes ya han visto en la práctica de laboratorio, está saliendo súper rápido. Entonces, este puntito tiene una velocidad mucho más grande que esta de acá. Por lo tanto, la velocidad en el punto 1, al ser pequeña, entre comillas, comparado al de 2, vamos a eliminar, vamos a despreciar. El Z1 es nada más la altura desde el nivel de referencia hasta nuestro punto de análisis, que eso lo hemos nombrado HO, esa de acá. Su presión es 0. Aquí la velocidad sí la vamos a tomar en cuenta porque está saliendo rápido el agua ahí. Y este término de altura también se mide al nivel de referencia y lo estamos llamando H en el punto inicial. Ahí está. Esta va a ser la ecuación que queda, o sea, ya reemplazando, va a quedar esto de acá. Y nosotros vamos a poner todo en término de caudal para que nosotros podamos despejar ese caudal. Sabemos que la velocidad es caudal sobre área, entonces sería caudal al cuadrado sobre área al cuadrado. De acá lo que vamos a hacer es, y esta h, que ojo, es esta h vertical, esta h sabemos que es este coseno por h en el punto inicial, porque es la vertical la que estamos tomando en cuenta, pero necesitamos tomar en cuenta la inclinada, o sea, su componente. Entonces, dicho esto, lo que tenemos va a quedar acá y el caudal es lo que necesitamos despejar. Al despejar el caudal, estamos viendo que queda de esta forma. Es un simple despeje. Y para deshacernos del cuadrado, ya sabemos que tenemos que sacar raíz cuadrada al otro lado. Y nos va a quedar que como esta área está elevado al cuadrado, va a salir fuera de nuestra raíz. Y nos va a quedar esta ecuación. Esta de acá. Ahora, esta área, que va a ser caudal entre área, que era la velocidad en el punto 2. ¿Cuál va a ser esa velocidad? Caudal entre área. El caudal entre esta área, fíjense, el área por el que está saliendo el agua, ¿ok? Es el área por donde sale el agua. Eso hay que tomar muy en cuenta. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, esta va a ser el área por el que sale el agua, el orificio, el área del orificio por el cual está saliendo el agua. 2 veces la gravedad, este H0 es la posición antes de la compuerta, la altura antes de la compuerta, y este de acá es la alturita que está por delante de la compuerta, después de la compuerta en el punto 2. H inicial, la altura de agua despuesito de la compuerta. Y esto representa el coseno, ya sabemos. Entonces, cuando tenemos esta, y ojo aquí, he anotado esto que el área
Como les dije, esta área es el área por donde fluye el agua, por donde está saliendo. Por lo tanto, esta área toda la vida va a ser la base por la altura de la compuerta, que es por la cual está saliendo nuestra agua. Base para el caso de un canal rectangular va a ser base por la altura de la compuerta, pero siempre con la altura de la compuerta porque ahí es donde está saliendo, ya que el agua está teniendo la misma altura que la compuerta en este caso, pero el agua toda la vida va a pasar por debajo de la compuerta. Entonces no importa la situación, el área por el cual sale el agua siempre va a ser considerando la altura de la compuerta, ¿ya? Ahora, existen tres casos acá, tres casos a analizar. El primero es este de flujo libre. El flujo libre es tal cual hemos analizado acá, este mismo. Es cuando el agua está pasando de forma libre por debajo de la compuerta. No hay nada que lo esté obstruyendo ni nada de eso, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a cambiar en estos tres casos? Va a ser esta altura. Lo único que cambia es esta altura. En este caso, que es flujo libre, que está yendo el agüita así tranquilo por debajo de la compuerta, esta altura h en el punto inicial de análisis va a ser igual a la altura de la compuerta. Hg es altura de compuerta, ¿ya? Height gate. Entonces, este h se iguala a la altura de la compuerta en un caso de flujo libre. Vamos a tener alguna vez el caso en el que la compuerta está ahogada o compuerta sumergida, da igual. En este caso, fíjense que el agua sale por acá y vamos a encontrar una obstrucción aguas abajo que va a generar que la compuerta, o sea que el agua llegue con una altura mucho mayor a la compuerta. Entonces el agua estaría ahogando este flujo. En este caso, la altura de la compuerta está acá y como les había dicho, este punto de análisis está pegadito a la compuerta, pero posterior a la compuerta. ¿Ok? Va a ser a un costadito de la compuerta. Aquí también es a un costadito de la compuerta. En este caso, siguiendo la misma lógica, vamos a tener altura de agua pegadito a la compuerta, pero después de la compuerta. ¿Ok? Entonces vamos a tener una altura de compuerta acá, pero esta H0, ya que es una compuerta sumergida, ya no va a ser igual a la altura de la compuerta, porque como hemos dicho va a ser la altura de agua que está después de la compuerta, pero bien pegadito a esta. Y como es una compuerta sumergida, esta altura de agua va a ser mayor que la altura de la compuerta. Entonces, en nuestra ecuación ya no tenemos que reemplazar acá. Aquí reemplazábamos la altura de la compuerta en flujo libre. Pero acá ya no podemos hacer eso, sino tenemos que reemplazar esa altura de agua con la que llega hasta este punto. ¿Ok? Ahí ya cambiaría el caudal. Fíjense, aquí ya no es lo mismo, para nada. Esta altura es mucho mayor que la altura de la compuerta que habíamos asumido en el flujo libre. Entonces hay que tener cuidado en eso. Compuerta sumergida, h en el punto inicial va a ser mayor que la altura de la compuerta. Vamos a tener otro caso, que es este perfil de inflexión, en el cual la compuerta está por encima de nuestra altura crítica o nuestra compuerta está entrando a una zona en la cual no sirve como condición de borde. En este caso, vemos que esta compuerta, al estar por encima de la altura crítica, está en una zona subcrítica. Subcrítica, con aguas arriba no combina, por lo tanto, esta compuerta no funciona como altura, como, ¿cómo se llama? No funciona como condición de borde. Por lo tanto, si nosotros hemos calculado el caudal considerando esta ecuación que considera esta altura de acá y nos ha salido que la altura crítica está por debajo de nuestra compuerta, aquí vamos a tener un problema porque no está funcionando, entonces no está representando bien lo que viene siendo nuestra altura, o bueno, nuestro caudal. En este caso, fíjense que la altura de la compuerta está mucho más arriba que la altura en el punto inicial, ojo, ahí es nuestro punto inicial. En un perfil de inflexión,
la altura inicial va a ser mucho menor que la altura de la compuerta. Ahora, si tenemos el caso de un perfil de inflexión, hay que hacerle un análisis. No podemos trabajar con ese caudal porque no nos está representando el caudal que es, ya que esa compuerta no está funcionando como condición de borde. Lo que se hace es utilizar el caudal máximo. Es como que la compuerta te regula el caudal. Mientras más abierta está la compuerta, pasa más agua. ¿No ve? Mientras más abierta esté la compuerta, vamos a tener mayor caudal porque está pasando más agua. Cuando la compuerta deja de funcionar y deja de estar regulando esa entrada de agua, entonces ya pasamos a tener un caudal máximo. O sea que cuando abrimos del todo tu compuerta, es lo máximo de caudal que puede dejar entrar. No puede haber más porque ya no está controlando, o sea, ya pierde el control la compuerta y ahí entra ya todo el caudal que puede entrar. Por lo tanto, debido a eso, vamos a analizar estos perfiles de inflexión tomando en cuenta el caudal máximo, ¿ok? Este ya deja de funcionar, por lo tanto, entra el caudal máximo. Para ello, vamos a tener que utilizar un poquito de cálculo 1, que es una aplicación de la derivada, máximos y mínimos. No sé si se acuerdan. Es hermoso. Entonces, lo que vamos a hacer es definir esto primero. La altura antes de la compuerta, que habíamos llamado H0, lo vamos a llamar Y1, por comodidad nada más. Para esta parte le llamamos Y1. Y la compuerta, la altura de agua después de la compuerta, le vamos a llamar Y2. Este H en el punto inicial le vamos a llamar Y2, únicamente por comodidad, ¿ya? Vamos a asumir también por comodidad que esta vaina va a ser igual a 1. Como les había mostrado en la anterior clase, generalmente te da 0.999999, casi 1, así que podemos tomarlo completamente como 1. Entonces, vamos a reescribir esta ecuación asumiendo un canal rectangular. El área, como les había dicho, va a ser, bueno, no como les había dicho, sino que en este caso, el área en el punto inicial, como ya no hay compuerta que la esté regulando, o sea, esta área les había dicho que va a ser el área por el cual fluye el agua. Pero en este caso la compuerta no está haciendo nada para que esta agüita fluya. Simplemente el agua fluye y se acabó. Por lo tanto, esta compuerta ya nada que ver. ¿Ok? Entonces, esta área vamos a tomar como el área en este punto inicial. ¿Ya? Que va a ser base por la altura Y2. Multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por H0, ahora para nosotros va a ser Y1. Menos H en el punto inicial va a ser Y2 y esto lo hemos asumido como 1. Entonces, vamos a ordenar un poquito mejor, cosa de que podamos derivar bien nuestra ecuación. Le hacemos un poquito de álgebra y vamos a llegar hasta esta ecuación para derivarla. Vamos a aplicar las derivadas para hallar máximos y mínimos, porque necesitamos caudal máximo. Entonces, lo primero que hacemos es derivar nuestro caudal. Esta vaina es constante, podemos sacarla fuera de nuestra derivada. Y acá vemos que este término, que es el que nos interesa, está dentro de una raíz cuadrada, que lo hemos llamado de su forma exponencial un medio, lo mismo que raíz cuadrada. Entonces hay que aplicar la regla de la cadena. Para aplicar la regla de la cadena, simplemente derivamos primero lo de adentro. Entonces venimos aquí adentro y lo derivamos. Y1 es constante, esto vamos a asumir como constante. Nuestra incógnita aquí va a ser Y2 porque lo estamos derivando respecto a Y2. Lo demás va a ser constante. Nuestra derivada es Y2 porque esa es la que nos interesa. Entonces, derivamos esto y va a ser Y1 constante y la derivada de Y2 al cuadrado es 2 veces Y, 2, ¿no ve? Esta vaina también la derivamos y va a ser menos 3Y2 al cuadrado. Una vez que hemos derivado aquí adentro, vamos a pasar a derivar afuera. Entonces salimos del paréntesis y vemos que tenemos un medio como exponente. Bajamos el exponente a multiplicar, copiamos lo de adentro, porque lo de adentro ya está derivado, y le vamos a restar 1 a su exponente. Y así nos va a quedar menos un medio.
Reescribiendo esta ecuación, sabemos que derivada podemos expresarlo como Q'. Reescribiendo esta ecuación y acomodándola nos va a quedar esta ecuación de caudal. Ahora, para hallar los puntos críticos, una vez que hallamos la primera derivada, tenemos que hallar los puntos críticos. Para hallar esos puntos críticos, lo cual nos va a dar si es máximo, mínimo o punto de inflexión, hay que igualar esta derivada a cero. Vamos a igualar toda esta expresión a cero y de acá vamos a hallar las raíces de esa ecuación, las vamos a hallar. Entonces, en este caso sabemos que nos interesa hallar y2, eso es lo que nos importa ahorita, ¿ok? Y lo que podemos hacer es desaparecer esta expresión llevando al otro lado a multiplicar. Ah, no, mentira. Sí, bueno, casi, pero hay que tomar en cuenta que si igualamos, no, sí, lo vamos a hacer desaparecer, ¿ya? Lo hacemos desaparecer, este va a ir a multiplicar al otro lado, solo que hay que tener en cuenta que hay que tener un poquito de cuidado, porque como esto está en el denominador, hay que tener cuidado. Pero no tienen que hacer todo este análisis, es nada más para que entiendan qué diablo se hace, ¿ya? Este de acá lo vamos a llevar al otro lado a dividir y nos queda al final que tenemos que igualar esta vaina a cero, porque ahí están sus ceros. Aquí están los puntos críticos a analizar, pero ahorita nos interesan los ceros. Por lo tanto, esta expresión la vamos a igualar a cero y vamos a ver qué nos va a quedar despejando y2. Fíjense que estamos llevando este otro lado a sumar. Despejando y2 nos está quedando esta vaina. Ahí está. Y sabemos que como se ha simplificado un y2, vamos a tener dos puntos como raíces de esta ecuación, como soluciones. Una, si bueno, es sacando factor común, no sé por qué chingados no le saco factor común acá. Le sacamos factor común y2, ¿verdad? Y ese y2, como es factor común que está multiplicando toda esta vaina, si lo igualamos a cero, toda esa vaina nos va a dar cero. Por lo tanto, este y2 representa una de las raíces de esta ecuación. Y despejando ese y2, o sea, hallando la otra raíz, va a ser este y2 que va a ser 2/3 de y1, despejando de esta ecuación. Ese va a ser el y2 máximo, o sea, se nota, ¿no? Al tiro, porque este y2 va a ser 0. Entonces, este y2, cuando este y2 es 0, es porque no hay flujo, por lo tanto va a ser la altura mínima que tenemos en un canal. Y este y2 igual a 2/3 de y1 va a ser nuestra altura máxima, ¿ok? Entonces, esto es importante. 2/3 de la altura 1, que la altura 1 era la altura antes de la compuerta. Vamos a reemplazar este y en el punto inicial en nuestra ecuación que estamos analizando, que va a ser este de acá. Reemplazando eso, vamos a tener el caudal máximo, porque este de acá es el punto máximo. Al tener el punto máximo, vamos a poder reemplazar acá. Y si reemplazamos nuestro punto máximo, el caudal va a ser el caudal máximo. Entonces, este 2/3 de h inicial lo reemplazamos en ecuación y nos va a quedar esta expresión de acá, todito esto. Nos va a quedar que el caudal máximo va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 entre 27 por la gravedad, por la base elevado al cuadrado, por y1 que va a ser igual a ho elevado a la 3, elevado al cubo. Esta es la ecuación del caudal máximo, ¿ok? Aplicando derivadas, el análisis de máximos y mínimos. Entonces, esta ecuación hay que utilizar cuando tenemos un perfil de inflexión, ¿ya? Es lo más complicado que se puede tener de análisis. Y unas cositas más, pero un análisis así nomás. Esta parte es la más complicadita, pero no es nada del otro mundo, ¿ya? Solamente hay que tener en cuenta esto. Y si recuerdan, cuando nosotros estábamos analizando para el primer parcial esto del flujo crítico, no me acuerdo si era acá.
era en este análisis de vertederos. ¿Dónde está por eso? Aquí está. Fíjense que hemos hecho un análisis parecido para el flujo de vertederos. Y para el análisis de flujo en vertederos, hemos encontrado que la altura crítica va a ser igual a 2/3 de nuestra altura. 2/3, 2/3. Es lo mismo que hemos encontrado acá. 2/3. Entonces, la altura que te va a dar tu caudal máximo es la altura crítica, tal cual Jagger nos dice. ¿No ve? Jagger nos dice que cuando tu compuerta no está funcionando como condición de borde, tenemos un flujo libre. Un flujo, como dice también nuestra teoría de compuertas, es un flujo libre. ¿Dónde está? ¿Ves? Flujo libre. ¿Qué nos dice Jagger? Que tomemos la altura crítica como condición de borde. ¿Qué nos dice el análisis por Bernoulli? Que precisamente para hallar ese caudal máximo tenemos que utilizar esta relación. Y esta relación sabemos que es la altura crítica. Entonces todo tiene sentido, todo está fundamentado. Entonces es importante esta ecuación, ¿ok? Vamos a hacer el ejemplo de eso. Me estaba preguntando uno de sus compañeros cómo realizamos este ejercicio. El C en la práctica es igual al HO, al H mayúscula O. Esta C es la altura de agua antes de la compuerta, ¿ok? Entonces, en este ejercicio no te da caudal, pero sí te da ese dato con el cual puedes calcular ese caudal. Entonces, es lo que vamos a proceder a hacer. Vamos a ver. Déjenme ver. Ahí está. Antes, ¿preguntas? Si no hay preguntas, vamos a empezar. Para el cálculo del caudal, lo primero que vamos a hacer es asumir que es un flujo libre, ¿ok? Que el agüita está pasando tranquilo por debajo de la compuerta, ¿ya? Que esta agüita está pasando. Eso es lo primero que se asume cuando nosotros analizamos esto de las compuertas. ¿Será verdad eso? No sabemos. Puede que en el cálculo de los perfiles de flujo nos aparezca que el agüita está llegando hasta acá. Ahí hay que hacer otra iteración, pero eso es tema para el día de mañana. Por ahora vamos a analizar este perfil de inflexión, ¿ya? Entonces, asumiendo que se trata de un flujo libre, que es lo primero que tenemos que hacer, vamos a calcular este caudal. Esta área, vamos a ver que siempre es, bueno, no siempre, si es el perfil de inflexión, no, ahorita vamos a ver eso, pero como se trata de un flujo libre, vamos a asumir que es, bueno, para empezar esta vaina es rectangular, así que no hay problema. Va a ser la base, que va a ser de 6 multiplicado por la altura en el punto inicial. Esa altura en el punto inicial, como habíamos visto acá, ay, no es esto, no tampoco. Esa altura en el punto inicial, como habíamos visto, porque esto estamos asumiendo como un flujo libre en un punto, o sea, algo inicial, es igual a la altura de la compuerta. Entonces, va a ser base multiplicado por la altura de la compuerta, por donde fluye el agua, que va a ser la altura de la compuerta 4 metros, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura HO, que esto es igual a C, que es 5 metros, menos la altura inicial. Estamos tratando con un flujo libre. Eso es lo primero que asumimos para calcular caudales, ¿ya? Lo primero que asumimos. Como es flujo libre, este H inicial va a ser igual al H de la compuerta. Entonces, vamos a reemplazar acá el H de la compuerta, que va a ser 4. 4 multiplicado por 1 menos 0,01 al cuadrado. Vamos.
Entonces, el caudal va a ser igual a, bueno, ya lo tengo calculado, ya no vamos a perder mucho tiempo. 106,32 metros cúbicos sobre segundo. Ahí está. Entonces, una vez calculado este caudal, vamos a calcular la altura normal y crítica. ¿Preguntas de cómo calculo el caudal? Entonces, ya sabemos cómo hacer esto. Aquí vamos a empezar con el tramo 1. Tenemos dos tramos. Sabemos que la altura normal depende de la pendiente de nuestro canal. Aquí tenemos una pendiente y aquí tenemos otra pendiente. Por lo tanto, hay que calcular altura normal para los dos. La altura crítica vamos a calcularla solamente para, o bueno, va a ser la misma para las dos, porque fíjense, la altura crítica no depende de la pendiente del canal, pero sí depende de su geometría. La base es lo único que nos interesa. Base que es la misma en ambas. Por lo tanto, no hay cambio de geometría y tampoco hay cambio de caudal porque aquí no te dice que se está perdiendo ningún caudal. Por lo tanto, van a ser el mismo caudal, la misma geometría, la misma altura crítica. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la altura normal para los dos tramos, pero empezaremos con la altura crítica, ¿ok? Que es la más importante. Bueno, ya, las dos vamos a calcular. Altura normal. Pero vamos a empezar por el tramo 1 nomás. Primero por el tramo 1. Ok. Entonces, para la altura normal nos acordamos de la ecuación de Manning, que esto ya se lo deben saber de memoria. Esto lo hemos utilizado todo el chingado semestre. Entonces, yo vengo utilizando esta ecuación ya chingadero de años, de tiempo. Así que ya la sabemos de memoria. De acá tenemos el caudal que acabamos de calcular. 106,32 va a ser igual a 1 entre 0,02, que es dato, está ahí en los datitos. El área que va a ser base, que era 6, sí, era 6 multiplicado por la altura normal, elevado a las 5 tercios, dividido entre la base más 2 veces la altura normal, elevado a la 2 tercios, aquí era 5 tercios, 2 tercios, por la pendiente que habíamos visto que era 0,01 elevado a la 1 medio. Entonces, haciendo un buen solver, vamos a tener una altura normal de 2,78 metros. ¿Ok? Está bien. Una vez que hemos obtenido la altura normal, vamos a pasar a calcular la altura crítica. Vamos a escribir con rojo. La altura crítica lo vamos a calcular con la ecuación de estado crítico. Profundidad hidráulica entre 2 va a ser igual a la carga de velocidad. Entonces sabemos que si hacemos el procedimiento que tenemos que hacer acá, como es un canal rectangular, vamos a hallar que la altura crítica va a ser igual a la raíz cúbica. Esto ya lo habíamos hecho en la anterior clase. Raíz cúbica de el caudal elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad, no 2 veces, sino solo la gravedad, por la base elevada al cuadrado. Eso es la altura crítica para un canal rectangular, ¿ok? Es simplemente reemplazar acá, no vamos a perder mucho tiempo, ya no tenemos tampoco mucho tiempo. Quiero tratar de avanzar lo más que se pueda. Entonces vamos a tener un caudal de 106,32 al cuadrado entre 9,81 por la base, que va a ser 6 elevado al cuadrado.
De esta forma hallamos una altura crítica igual a 3,17 metros. Vamos a graficar esto que acabamos de hallar. Entonces vamos a tener... Sabemos que para graficar esas alturas tienen que ser paralelas a nuestro lecho. Vemos que la altura crítica está por encima de la altura normal. Ahí está. Entonces, vamos a nuevamente recordar qué tipo de perfil es este. Vamos a ver que la altura normal es inversamente proporcional a la pendiente, ¿verdad? Es decir, que como esta altura normal es más pequeña que la altura crítica, es más pequeña, nuestra pendiente es grande, es más grande. Por lo tanto, al ser grande, tenemos una pendiente fuerte, tipo S. Característica principal de una pendiente S es que la crítica está por encima de la normal. Entonces, ya tenemos graficado esto y vamos a graficar la altura de la compuerta. ¿Dónde está nuestra compuerta? Que va a ser 4 metros. Fíjense. Esta altura crítica era 3,17. La compuerta está aquí. Ahí está nuestra compuerta. Malamente. Porque la compuerta está por encima de nuestra altura crítica. Por lo tanto, no está funcionando como una condición de borde. Esta compuerta, al estar por encima de nuestra altura crítica, está en una zona subcrítica. Y al estar en una zona subcrítica y aguas arriba, no funciona como condición de borde. Por lo tanto, el agua está viniendo así. Al no funcionar como una condición de borde, como Jagger y toda la ciencia Bernoulli nos dice, partimos de la altura crítica y tratamos de llegar a la normal de forma asintótica. Partiendo de la altura crítica, esta compuerta no nos está reflejando el caudal tal cual está pasando, ¿no ve? Nosotros hemos asumido un flujo libre, es decir, que la compuerta sí está regulando este caudal. La realidad es que esta compuerta no regula el caudal, por lo tanto estamos teniendo un caudal máximo que pasa por este canal. Este caudal no representa la realidad, por lo tanto no tenemos que considerarla. Vamos a recalcular el caudal. Al tener un perfil de inflexión como ese, tenemos que volver a calcular el caudal. Pero esta vez ya no con esa ecuación de flujo libre, sino vamos a agarrar la ecuación que teníamos para un perfil de inflexión. Entonces aquí tenemos nuestro perfil de inflexión que hemos hecho todo este análisis de máximos y mínimos y nos vamos a llevar esta ecuación. Entonces venimos acá y lo copiamos en nuestra hojita. Entonces hay que usar esta ecuación. ¿Alguna pregunta antes de que empecemos a analizar, o bueno, a calcular el otro caudal? No hay preguntas. Continuamos. Entonces, vamos aquí a recalcular el caudal, hallando un caudal máximo, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 entre 27 multiplicado por la gravedad por la base 6 elevado al cuadrado por Y1, que era Y1, H0. H0 para nosotros es igual a 0. Esta de acá, H0. Entonces C va a ser igual a 5. Esto es igual a 5, por lo tanto Y1, que es H0, HO, o como diablos le llamen, la altura antes de la compuerta, va a ser igual a 5 elevado al cubo. Esa va a ser nuestro caudal máximo, el real que pasa por esa alturita.
Reemplazando, vamos a tener un caudal de 114,37 metros cúbicos sobre segundo. Sí, está bien. 114,37, el caudal máximo que pasa por ese canal. Con este caudal máximo, tenemos que volver a calcular toda esta vaina. Entonces, aquí vamos a modificar el caudal. Caudal va a ser igual a el 114,37, que va a ser igual a 1 entre Manning por el área, que va a seguir siendo la base de 6, y aquí la altura normal, 5 tercios, 2 tercios, la pendiente tampoco cambia, no importa. Entonces, nuestra altura normal va a ser 2,93 metros. Altura normal, ahí está. En cuanto a la altura crítica, lo mismo, lo único que cambiamos acá va a ser el caudal. Ya no vamos a tener un caudal de 106, sino de 114,37, aquí elevado al cuadrado. La gravedad y la base sigue siendo la misma. Entonces, esta altura crítica ya cambió. Vamos a tener una altura crítica de 3,33 metros cúbicos sobre segundo. Listo. Entonces, estas dos sí son nuestros resultados que vamos a tomar en cuenta para el cálculo de los perfiles. Entonces, ya que tenemos la altura, el caudal real con el cual vamos a trabajar, nosotros aquí tenemos dos tramos. Y como les había dicho, la altura crítica va a ser la misma para los dos tramos porque tenemos la misma geometría. El único que nos interesa para la altura crítica, la geometría. Pero vamos a tener una altura normal para el tramo 2 diferente, porque tenemos otra pendiente. Y la pendiente aquí es 0.000, o no, 0.001. Entonces, para el tramo 2 tenemos que calcular la altura normal. Vamos a copiarlo porque no hay mucho tiempo. Entonces, para el tramo 2 vamos a utilizar exactamente la misma ecuación. Va a ser el caudal, que vamos a tener el mismo caudal en ambos tramos, es el mismo caudal, por lo tanto 114,37 igual a 1 entre Manning multiplicado por la altura, el área que va a ser base por la altura normal elevado a la 5 tercios, perímetro base más 2 veces la altura a la 2 tercios, y aquí lo único que cambia es nuestra pendiente. Ya no va a ser 0,01, sino hay que aumentarle un 1 más. 0,001 a lo medio. Entonces la altura normal nos va a salir 7,29. Como les había dicho antes, cuando les sale alturas normales de esa forma, de ese estilo, que son muy grandes, no se asusten. Es nada más que porque la pendiente es muy chiquita. Ya no significa que vamos a construir un canal de 8 metros, no. Sino es porque la altura es muy pequeña, entonces ese es un parámetro de análisis nada más. Teniendo esos todos esos datos, ya podemos pasar a hacer vamos a dibujar nuestros posibles perfiles de flujo. Esto es recontra importante que lo hagan. Entonces vamos a dibujar para ambos tramos. Sabemos que las alturas se van a dibujar de forma paralela. A ver, en este caso, el tramo 1. Para el tramo 1 la altura normal va a ser más pequeña que la altura crítica. Para el tramo 2 la altura crítica también va a ser 3,33. ¿Ok? Miren, aquí en altura le he puesto metros cúbicos sobre segundo.
¿Qué pedo? Ok, ahí está. Metros no más. Entonces la altura crítica es la misma en ambos tramos. Entonces, para el tramo 1, la altura crítica está por encima de la normal, por lo tanto, esta es la crítica y esta es la normal para el tramo 1. Para el tramo 2, la altura crítica no cambia, va a ser la misma, por lo tanto, vamos a dibujar una continuación. Y la altura normal está por muy encima de la altura crítica. Ahí, digamos, ¿ya? Y aquí le vamos a dibujar una pequeña separación, nada más para que se note los dos tramos. Ahí, ¿ok? Entonces vamos a dibujar la compuerta, por mucho que no interese, porque no está sirviendo como condición de borde. Igual la vamos a dibujar. Ahí está nuestra compuerta de 4 metros. Y la altura del reservorio en el tramo 2. La altura del reservorio está HR, que es altura del reservorio, va a ser igual a 0. Fíjense que está a este nivel. Aquí está nuestra altura del reservorio. Entonces, analicemos este caso. Veamos este caso, como diría Silvia Pinal. Vemos que esta compuerta no funciona como condición de borde. Teorema de Jagger nos dice que, como no tenemos ninguna condición de borde que esté funcionando, partimos de la primera sección del canal, partimos de la altura crítica como condición de borde y tratamos de llegar a la altura normal de forma asintótica. Ahí está. Llegamos con esta alturita aquí. Esto, como la altura crítica está por encima, es una tipo S. Y acá vamos a hacer el mismo análisis. Bueno, si no es una S, es una M, pero hay que hacer para practicar el mismo análisis. La altura normal es más grande que la altura crítica. Más grande, por lo tanto, la pendiente es chiquita. Al ser pendiente chiquita, es pendiente suave tipo M. Entonces, sabemos que la enumeración va a ser de arriba para abajo, 1, 2 y 3. Entonces, aquí tenemos una S2. Para este tramo, vamos a partir desde esta condición de borde, ya que esta condición de borde para el tramo 2 es aguas arriba y está en una zona supercrítica. Por lo tanto, sí funciona como condición de borde. Partimos de ahí, tratamos de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. 1, 2 y 3, entonces esta es una M3. Para este otro tramo, seguimos en el tramo 2, para esta otra condición, esta altura del reservorio, que bien podría funcionar como condición de borde, vemos que está en una altura, bueno, entra en una zona que es supercrítica porque está debajo de nuestra altura crítica. Al ser una zona supercrítica y esta cosa estar en aguas abajo, supercrítica con aguas abajo no combina. Por lo tanto, aplicamos el teorema de Jagger también. Vamos a partir de la altura crítica y vamos a tratar de llegar a la altura normal de forma asintótica. Ahí. En este caso se nos ha formado una M2. Llegamos con una alturita a este de acá. Y este ya va a entrar a la zona 1, al tramo 1. Este puntito para el tramo 1 está aguas abajo para el tramo 1. Y cae en una zona subcrítica. Subcrítico con tramo 1 sí funciona como condición de borde. Por lo tanto, partimos de ahí y tratamos de llegar a la altura crítica de forma perpendicular, S1. Lo siguiente que tenemos que hacer es dibujar todas las secuentes de todas nuestras supercríticas, ¿ok? Supercrítica, a huevo tienes que dibujar su secuente. La secuente es tipo reflejo espejo más o menos, viene siendo algo así. Esta también es supercrítica porque está por debajo de la altura crítica y viene algo así. Ahí está. Entonces podemos ver más o menos que se nos va a crear un resalto hidráulico. Ese es el primer análisis, o sea, es lo primero que vemos. Resalto hidráulico y va a funcionar así. Muy bien, entonces ya sabemos qué diablos calcular.
Una vez que ya sabemos qué rayos calcular, nosotros nos vamos a pasar al Excel a calcular, ¿ok? Ahora sí les voy a enseñar a calcular con el Excel. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Vamos a parar la grabación.